Bien, bueno, de eso va a tratar entonces un poco esta columna, saber a dónde estamos parados en cuanto a salud mental para tener opciones para ver cómo manejarnos, cómo elegir. Y esto nos lleva como a una primera pregunta que yo tengo una definición acá, si querés la vamos charlando juntos o la decís vos, pero la pregunta primera sería, ¿qué es la salud mental? Bueno, al principio hay que decir que la salud en sentido amplio se compone, ¿no? Tanto de la salud física como de la salud mental, ¿no? Entonces, ahí hay que decir que la salud mental no se reduce a que haya una afección en cuanto a lo, digamos, que tiene que ver con las funciones psíquicas, ¿no? Porque uno puede vivir solucionando problemas cotidianos, ¿no? Pero no quiere decir que no haya un sufrimiento ahí, ¿no? Bien. Tampoco tiene que ver con una patología mental, eh, digamos, grave, ¿no? Entonces, ya desde ahí tenemos que lidiar, ¿no? Con la idea que tiene la gente de que evita ir al psicólogo porque dice no estar loco, ¿no? Entonces, hay muchos preconceptos que funcionan como obstáculo, ¿no? Para darle el estatuto que merece esta pata de la salud en sentido amplio. Bien, bueno, es importante aclararlo, ¿no? No hace falta tener una patología, digamos, entre comillas, seria para no tener una salud mental óptima, digamos. Cualquier cosa que nos haga sufrir de alguna manera puede estar dañando este equilibrio que debería haber entre nuestro mundo emocional y físico y lo que pasa con nuestro entorno. Exacto, exacto. Entonces desde nuestra disciplina, ¿no? Vemos que la gente llega por medio de otro, ¿no? No llega por su propia demanda, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, dependemos de que nos llegue muchas veces desde la medicina, ¿no? Porque la gente en su imaginario le otorga el saber a la medicina, ¿no? El saber hacer con respecto al sufrimiento. Sí, Entonces caen en una guardia o a un gastroenterólogo por un dolor de panza constante, por ejemplo, ¿no? sí. Entonces, al descartar, ¿no? Lo que es estrictamente orgánico, el médico termina derivando al psicólogo, ¿no? Para ver cuál es la causa, ¿no? Sabiendo que no viene desde ahí la respuesta. Bien, bueno, Entonces, sí, sí, perdón, no te quise interrumpir. no, no, sí. Seguí. En principio tenemos ese obstáculo de que la gente llega al psicólogo sin saber lo que le pasa, ¿no? Sin un indicio para empezar a hablar ahí y armar algo al respecto, de eso que llega sin referencias. Bien, entonces podríamos decir en un primer momento que la salud física y la salud mental no están tan distanciadas como todos pensamos que están. Están distanciadas en cuanto al estatuto que le da la gente, ¿no? Sí, Porque me parece que la gente cada tanto se hace un chequeo, ¿no? Y se fija más o menos cómo va. Si pasa la BTV sería, ok, ¿no? Un poco en términos automovilísticos, ¿no? Y en sí, base a eso sigue, ¿no? Pero bueno, podemos pensar también la correlación entre ambas patas de la salud, porque, por ejemplo, el ritmo de vida que tiene el ser humano hoy en día ocasiona un índice muy alto de hipertensión, ¿no? sí. Entonces, ahí ya tenemos que hablar de cosas que son silenciosas, ¿no? Que van sucediendo y bueno, el sujeto el día de mañana se encuentra ya cuando todo explota, ¿no? Con dos stents y derivado al psicólogo. Bien, Pero bueno, en principio también ahí no podemos señalar cosas que la gente dice, ¿no? Así como hace un rato dijimos que la gente no va al psicólogo porque dice no estar loca, sí. podemos seleccionar cosas que hoy la gente dice como para también no tomar conciencia, ¿no? De esto de la salud mental, que es como el fingir demencia, ¿no? Es algo que está en el Sí. común de la gente. Sí, una frase que se Entonces la gente. popularizó mucho, esto de fingir demencia. Bueno, a ver, ¿y cómo serían estos ejemplos? Y que me parece que ahí
el fingir demencia, ¿no? Siempre va a haber una cuota de sufrimiento, ¿no? Que me parece que a veces puede virar, pasar cierto umbral, ¿no? En cuanto a lo tolerable, ¿no? Entonces, mientras es tolerable, la gente le da para adelante. Por eso llegan casos urgentes, no más a la consulta, ¿no? Pero mientras tanto la gente, si puede ser productiva, ¿no? Sí. Continúa con vida y bueno, ahí me parece que ya nos tenemos que introducir en el contexto, en la época, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, digamos que la próxima pregunta ya la tengo, ¿no? Pero para hacer como un pequeño resumen de lo que venimos hablando hasta ahora, podemos decir que el entorno en el que vivimos y el nivel de vida, el ritmo de vida que llevamos puede generar un malestar psíquico que de alguna manera después eso se va a ver influenciado en el cuerpo. Como vos dabas el ejemplo de la vida estresante con, por ejemplo, un problema en el estómago. O sea que no tendríamos que dejar por separado una cosa con la otra, sino ver como un tema integral. Sí, sí, y ahora que nombras el cuerpo también es últimamente las problemáticas en relación al cuerpo, ¿no? Que la época nos trae, que son más complejas, ¿no? Sí, Como, qué sé yo, ahora pensar los adolescentes que se cortan, ¿no? El exceso de tatuajes, eh, y demás, ¿no? El cuerpo me parece que también tiene que tener un lugar importante más allá de la salud física, ¿no? total. Porque es un cuerpo que no puede abordar la medicina, ¿no? Porque mucha gente cae al médico y los parámetros están normales, ¿no? Claro. Tanto de la presión, el electro, la saturación de oxígeno, ¿no? Entonces, hay algo ahí que la medicina ya no puede responder, entonces ahí, ¿qué hacemos? ¿No? Claro, totalmente. Bueno, Y bueno, sí. sí, 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 sí. No, No, decime, decime. te quería contar una anécdota personal, si me permitís. A mí me pasó cuando estaba en el último año de la facultad que tuvimos un problema con un profesor que no venía a darnos clase, ¿no? Porque tenía otro trabajo y se juntaban los horarios y llegaba tarde o no venía. Último año por recibirme tenía que rendir un examen habilitante para que me den mi carnet y era una materia muy importante. Y de golpe, sin que me doliera la garganta, sin que me doliera la cabeza, sin tener fiebre, nada, se me inflama un ganglio en la garganta justamente. Me hice todos los chequeos, estaba todo perfecto, pero era algo emocional, era tal la frustración que me generaba esa falta de clases, esa inseguridad que mi cuerpo estalló por algún lado. Pero físicamente yo estaba bien. Bueno, es muy, muy lindo el ejemplo, ¿no? Y ahí hay que ubicar, me parece, el tema de cuándo te pasa a vos, ¿no? Y dentro de un proyecto te pasa. Entonces ahí vos pudiste armar un proyecto, pudiste llegar a esa instancia y ahí por X razón de exigencia te pasó eso, ¿no? Sí, Y ahí seguramente vos tendrás material para asociar al respecto y ver qué te sucedió, ¿no? Pero hoy en día me parece que la gente ni siquiera puede acceder a una carrera porque no sabe lo que quiere, ¿no? Hay una problemática en cuanto a, a la dirección del deseo de cada uno, ¿no? Y bueno, es difícil que hayan esas sintomatologías, ¿no? total. Antes, por ejemplo, la gente llegaba a estudiar una carrera y le faltaba el último examen y no podía recibirse, ¿no? Hoy salen del secundario y no saben qué hacer, ¿no? Entonces hay un problema que se va agravando, ¿no? Me parece que está bueno esa contraposición para hacerlo más didáctico, ¿no? Se entienda un poquito más. Sí, totalmente. Bueno, y esto lleva a que tenemos, bueno, un montón de situaciones que nos afectan diariamente y me lleva a la otra pregunta que es, ¿cómo estamos de salud mental ahora, hoy? ¿Cómo lo ves vos como psicólogo? Eh, y yo creo que primero, antes que nada, hay que mencionar bueno, que somos individuos que vivimos en sociedad, ¿no? Y que estamos en un modelo de intercambio, dentro de un modelo capitalista y tenemos que trabajar, ¿no? Entonces,
eso ya nos da coordenadas de cómo funcionan las cosas a nivel general y cómo nos metemos dentro de esa corriente que no podemos escapar, ¿no? Bueno, ese contexto tiene características que tienen efectos, ¿no? Sí, Tanto total. a nivel individual como a nivel social, ¿no? Desde la aparición de Internet, ¿no? Empieza todo lo desregulado, ¿no? La invasión de objetos, ¿no? El consumo, el tiempo, ¿no? Los ideales de felicidad, un montón de cosas que nos empujan al querer más, ¿no? Es algo, el capitalismo, el consumo es algo que nos empuja a lo ilimitado del consumo, de querer más, y eso la verdad bueno, puede complicar las cosas, ¿no? Por eso se hablan de ansiedad, ¿no? Porque la gente cada vez está más impaciente, ¿no? Sí, total. La gente vive en el futuro directamente. Claro, Es uno complicado. no tiene la capacidad de poder anclarse de alguna forma en el momento presente por esta necesidad de estar siempre, como vos decías, productivo, generando, haciendo. Bueno, por eso ahí la definición de la OMS que decía con respecto al concepto de salud es un estado de completo bienestar, ¿no? Entonces, el completo es peligroso, ¿no? A la Sí, hora de querer completar todo con este ideal de felicidad, ¿no? Con los que nos venden y que ahí no, ahí está la promesa del paraíso y por ahí se borra nuestro verdadero deseo. Es como ir corriendo detrás de la zanahoria, ¿no? Que nos muestran y perder un poco la identidad, ¿no? La identidad en cuanto a lo que nos determina en cuanto a lo simbólico, ¿no? Y nuestras cosas que realmente nos gustan, ¿no? Y que en donde nos podemos detener a, a trabajar ahí de otra manera de la que propone el sistema, ¿no? Que es un sistema cruel que es muy fácil quedar afuera, ¿no? total, totalmente. Imaginemos que continuando con esto de la idea del tiempo, de la prisa, ¿no? Uno, después de los 30, quizás para esta sociedad, uno ya es viejo, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, eso conlleva sufrimientos bueno, quedar afuera de todo esto trae síntomas tales como el aburrimiento, ¿no? La ansiedad, el sentirse viejo, la depresión, ¿no? La manía, ¿no? Porque el estar todo el tiempo desde lo desregulado, el querer más, te pone un poco maníaco y después, bueno, la cara contraria, ¿no? La caída en la depresión, que es todo muy grave, ¿no? A ese punto de borramiento de la identidad de lo simbólico, teniendo en cuenta que lo simbólico es ese sistema de representaciones que nos dan el anclaje, ¿no? Para saber qué nos gusta, quiénes somos, etcétera, ¿no? Claro, es como que este sistema en el que todo es tan rápido y tiene que ser tan productivo y todos tenemos que llegar, digamos, a ciertas metas en cierto tiempo, hacen esto mismo, ¿no? Que nosotros nos pongamos, siempre estemos enjuiciándonos y no podamos decir, bueno, yo voy a trabajar, pero no de esta manera que me imponen, sino que voy a hacer por ahí algo diferente en otros tiempos. Bueno, ese camino a veces es, como vos decís, muy difícil y el que logra por ahí salir un poco de esa dinámica social también a veces se ve frustrado porque el sistema te sigue pidiendo lo mismo, que seas productivo, que estés, que Exacto. generes. Sí, esto es muy difícil y bueno, acá por eso hacía hincapié en detenernos a pensar un poco todas estas cosas que, que dan cuenta de un mundo loco, ¿no? Entonces, frenar un poco nos da cierto alivio, ¿no? Bien. Por eso me gustó lo que estaban pasando hace un ratito en el programa de, ¿quién era? El Chango Espaciú, ¿no? Que hablaba Sí, sí, acerca el chango, muy bien. Qué de buen oído tocar. que tenés, amigo. Me olvido que sos músico también, entonces los tenés ahí de toque. Bueno, justamente me gustó ese ejemplo, que es un ejemplo de cómo detenerse, y que ahí me parece que nos da el pie también para hablar del otro, del lazo que hay que tener, ¿no? Porque él habla
que primero para aprender un instrumento hay que prestar atención, ¿no? De manera individual, pero después hay que tocar con otros, ¿no? Entonces, Total. ahí eso simbólico que uno puede armar, lo puede armar con otros, y entonces con otros es más fácil siempre, ¿no? Y si hablamos de otros, hablamos necesariamente del concepto del amor, ¿no? Para digamos, entablar vínculos, que dicho sea de paso, también es algo que la época viene a perjudicar, ¿no? Porque si tomamos, por ejemplo, la problemática del consumo de estupefacientes, ¿no? De las toxicomanías, ¿no? Ese placer autoerótico que va dejando solo a la persona, ¿no? Y corta el vínculo social, ¿no? Es como Total. un caso extremo, digamos. Como un caso extremo, pero que tiene que ver con esta vida de consumismo, prisa y necesidad de satisfacer cosas que nos trae la época. Como para ir cerrando esta columna de hoy, si tuviéramos que pensar en todo lo que significa la salud mental, ¿no? Y planteamos esta problemática que nos trae el tiempo en el que vivimos y la forma en el que vivimos, ¿qué consejo nos podrías dar como para no vivir tan así, con tanto miedo de que nos pase algo y poder tomarlo con más calma? Buena pregunta, buena pregunta. En principio, tratar de no quedarnos solos, ¿no? Vos cuando me haces esta propuesta de participar en tu programa, ¿no? Yo ahí pude elegir, sí o no. O me Obvio. quedo en mi casa solo o estoy con otros, ¿no? Y eso tiene el valor de un acto y tiene efectos, ¿no? Por un lado eso y por el otro lado tratar de frenar para recordar nuestras marcas de lo que nos gusta, ¿no? Y retomar eso por fuera de lo que el sistema nos vende, ¿no? Y ahí, qué sé yo, recuerdo, tuve un recuerdo, ¿no? Que justamente tiene que ver con la radio, ¿no? Sí. Que cuando yo era chico, me acuerdo que era muy pibe y estaba con mi hermano en la oscuridad escuchando Dolina, y Sí. la verdad que eso fue hermoso porque ahí a partir de ahí escuché muchos años Dolina y bueno, después sí mi hermano y dejé de tenerle miedo a la oscuridad, ¿no? Vos que hablaste del miedo. Sí. Entonces ahí se produce con otros, la radio me parece que tiene el valor de un otro, ¿no? Total. Y que la radio permite detenerte, a escuchar, a prestar atención y a encontrarte con cosas, ¿no? Entonces, si establecemos lazos, hay más oportunidades de que aparezcan cosas de otro orden y nos despierten cosas como la que te estoy contando, ¿no? Entonces, eso es muy valioso, me parece, ¿no? Total. Entonces, un consejo es tener la conciencia, por lo menos, de dónde estamos parados en cuanto a lo macro y después de ahí ir historizando uno mismo, ¿no? ¿Qué es lo que lo mueve, ¿no? ¿Qué es lo que nos da cuerpo? Bien, excelente, me gustó eso, me gustó eso. Es importante poder frenar y poder, como vos decís, ver a dónde estamos parados. Qué importante, ¿no? Para tampoco tomarnos todo tan a la tremenda y darnos un poco de respiro, no sentirnos a veces tan frustrados con lo que pasa a nuestro alrededor. Bueno, Seba, muchísimas gracias por esta columna. ¿Cómo estás? ¿Te gustó? ¿La pasaste bien? Sí, sí, la verdad que lo disfruté y vuelvo a agradecerte de este momento, de esta participación y bueno, gracias por la atención a todos los que escucharon. Espero no haberlos dormido. Para nada, amigo. Le vamos a recordar a la gente que este tema, como todos los temas que tratamos en este programa, estamos hablando de nuestros puntos de opinión, ¿sí? Son nuestros puntos de vista, nuestras opiniones. Bueno, en este caso, Seba es una persona que es idónea para esto porque él es psicólogo, pero dentro de todas las cosas que hablamos hay un punto de vista, ¿sí? Así que si hay alguien del otro lado que por ahí no coincide con esta forma de ver los conceptos que estuvimos hablando hoy, bueno, es libre también de mandarnos un mensaje y contarnos su otra visión. Dejo el número nuevamente para alguna consulta futura también, 223-600-1019, el número de Mega. Si la gente quiere preguntarte alguna cosa más, comunicarse con vos, ¿cómo lo puede hacer?
Buena pregunta. En principio, viste, me gusta ser reservado con mi trabajo, no quiero venderme como un producto más de esto que te estoy diciendo, ¿no? Entonces, por ahora nos podemos comunicar a través de la radio, ¿no? Ok, Alguna pregunta que te llegue a vos ok. y me la trasladas, ¿no? Perfecto, perfecto. Así va a ser entonces, amigo. Bueno, muchas gracias por este rato que te has tomado. La verdad que me gustó mucho hablar un poquito de salud mental, empezar a introducirnos en este tema que vamos a ir desarrollando a lo largo de las columnas. Bueno, déjame por favor mandar un Por saludos a mi supuesto. familia, ¿no? Mi mamá, mis hermanos, mis amigos y bueno, a mi viejo que está en el corazón. Así que muchas gracias nuevamente y que tengan buenas tardes todos. Muchas Sí, les gracias. mandamos un beso grande. Le mandamos un beso enorme a Sol, que por supuesto está grabando todo lo que decimos. Qué grande, Sol. Una Saludos, Sol, genia, también. una genia total. Bueno, gracias, Seba. Hasta luego. Ahí pasaba nuestro psicólogo, Seba Palavecino, que nos empezó a introducir en este tema tan arduo, tan amplio, tan grande para abarcar, que es el de la salud mental. Lo vamos a estar haciendo de a poquito, martes a martes, en esta columna.